Le invitamos al abogado Francisco Riofrío Cueva, graduado en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con perfil litigante. Ha trabajado en la Fiscalía Provincial de Pichincha, dedicó parte de su tiempo a la experiencia laboral de libre ejercicio de la profesión en materias tales como tránsito penal y civil. Trabajó junto a otros juristas de la expedición de la revista jurídica Ratio Decedenti, edición especial de Derecho Penal. Como articulista y miembro del Consejo Editorial, actualmente funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En la Intendencia de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas. Vamos a invitarle entonces al abogado Francisco Riofrío Cueva, quien es el siguiente expositor. Buenas tardes con todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Francisco Riofrío Cueva. Soy abogado. Me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, a mí me tocaba un tema que es un poco extenso, bueno, bastante extenso de hecho, el abuso de poder de mercado, los acuerdos y las prácticas restrictivas. Respecto a esto tengo que decir, por experiencia realmente sería muy amplio topar los tres temas, tanto el abuso, los acuerdos y las prácticas restrictivas, haciendo un análisis o un ejemplo, mejor dicho, de la extensión de los mismos. En la universidad me tomó solo cada uno de los artículos, están divididos en 3 artículos, 8, 9 y 10 de la ley, un artículo por semestre por la amplitud de cada uno de ellos. Entonces, por la experiencia que actualmente estoy manejando dentro de mis actividades laborales, les explicaré un poco más de lo que significan los acuerdos y tomaré un tema muy importante para la realidad nacional y los efectos naturalmente para el Estado, que es la contratación pública, la colusión en compras públicas. Bueno, la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado. El abuso de poder de mercado está delimitado en 2 artículos, 9 y 10 de la misma ley, que tiene un preponderante carácter unilateral. Por supuesto, digo preponderante porque existen también conductas de abuso que pueden ser multilaterales o bilaterales. Respecto a los acuerdos y prácticas restrictivas, estos están restringidos directamente y compilados directamente en el artículo 11 de la ley y tienen carácter bilateral y multilateral. Colusión. El término proviene del latín collusio, que a su vez deriva del verbo colludere, que alude a la combinación realizada con otra persona para perjudicar a un tercero. Artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado. Respecto a esto tengo que hacer primero una aclaración que creo que es muy importante. Muchas de las personas que nos encontramos en el ejercicio o estando en el ejercicio de derecho de competencia como tal, vemos muchos abogados que se presentan a la superintendencia y consideran que los 21 numerales que están explicados dentro del artículo 11 son las conductas de acuerdos y prácticas restrictivas, cuando doctrinalmente y normativamente eso es un error. ¿Por qué? Realmente la ley se restringe a 4 formas conductuales que pueden ser desarrolladas en los 21 numerales. Ahora, nuestro legislador, un poco actuando de manera inteligente, puso una observación adicional que es que sea en general todos los actos y conductas realizadas por 2 o más operadores económicos, para que no se le escape ninguna. Realmente la doctrina dentro de los 4 numerales o las 4 formas conductuales no ha encontrado una salida adicional, pero el legislador nuestro lo ha tomado y me parece de manera muy oportuna. En efecto, están prohibidos y serán sancionados. 1, los acuerdos. 2, las decisiones y recomendaciones colectivas. 3, las prácticas concertadas. 4, prácticas conscientemente paralelas. Respecto a las últimas 2, también en el libre ejercicio existe un problema en confundir lo que es una práctica concertada y una práctica consciente paralela. ¿Y esto a qué se debe? Es por la interpretación legal que damos. Me explico un poco. Naturalmente en el articulado, en la norma ya del artículo 11, se menciona y dice prácticas concertadas o conscientemente paralelas. El o, una mala técnica legislativa supongo, hace generar un problema de confundirlas, pero realmente no es así. Características de las
prácticas colusorias para sanción deben tener por objeto o efecto real o potencial. Tengamos muy presente esto, por favor, es objeto o efecto, ¿no? Y naturalmente real o potencial abarca demasiado las conductas. Sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente la eficiencia económica y afectar el bienestar general. Las conductas colusorias. Para calificar como conductas colusorias a las prácticas efectuadas por un operador económico, siempre se debe emprender un análisis respecto de la existencia de 3 elementos. Es la concertación o coordinación entre personas, sean estas naturales o jurídicas, la existencia de un objeto o un efecto anticompetitivo, la incidencia en el mercado, es decir, la afectación al mercado. ¿Qué es un acuerdo? Cabanillas lo define: el concierto de 2 voluntades o inteligencia de personas que llevan a un mismo fin. Para el derecho de competencia, el término acuerdo hace referencia a todo contrato, pacto, convenio, arreglo, etcétera, a través del cual 2 o más competidores conciertan voluntades con la finalidad de restringir la competencia en el mercado, ejecutando cualquiera de las prácticas de las 4 formas conductuales dentro de los 21 numerales. Los tipos de acuerdos. Esto es una parte muy importante a tener en cuenta. No existe en la norma, en la ley ni en el reglamento existe un desarrollo de lo que se puede considerar o lo que se considera un acuerdo explícito y un acuerdo implícito o tácito. Esto nos ha ayudado un poco más, y digo ayudado porque el carácter no resulta vinculante para nosotros, el desarrollo que ha tenido el derecho de competencia europeo. Yo creo que es un gran referente para nosotros. Al respecto, acuerdos explícitos, naturalmente, tengamos en cuenta, hagamos un símil con un contrato, con todos los elementos del contrato, cuando evidentemente el principal es la voluntad de las partes, es un acuerdo explícito. Me pongo de acuerdo con X persona para efectuar tal perjuicio al Estado, para fijar precios, para coludir en una compra pública, en una licitación y demás. Respecto a los acuerdos implícitos o tácitos, tienen una dificultad en cuanto a perseguirse, justamente por lo que acababa de mencionar, existe, no sé si dificultad en entender o dificultad en aceptar que los acuerdos implícitos también son una conducta sancionable. Estos acuerdos son aquellos en los que se infiere respecto de los actos o de la conducta de los operadores económicos que la voluntad ha sido la de coludirse con el objeto de obtener beneficios o causar perjuicios, pero sin dejar rastro del mismo. A través de ello se deduce que ha existido un acuerdo que pretendía no ser detectado. Existen 2 elementos fundamentales dentro del acuerdo implícito tácito que es fundamental realmente para, por ejemplo, una sanción. ¿Por qué? La doctrina europea nos dice o nos habla que son 3 elementos en general, ¿no? El primero dicen son los sistemas o las facilidades del sistema. Ahora, yo los he reducido realmente a 2 porque considero que las facilidades del sistema pueden mermarse o no pueden prestarse para decir. Les pongo un ejemplo. Suele decirse que el numeral 6, que es la colusión en compras públicas, no puede efectuarse por un acuerdo implícito en un oligopolio. Entonces, la pregunta va a ser ¿por qué? En un oligopolio, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber un acuerdo implícito? Realmente la respuesta que se obtiene de muchos tratadistas es que no hay medios para probarlo. Y en efecto, es un acuerdo implícito. Voy a tener que probar los elementos de la conducta. Por eso los reducí a los 2 elementos, justamente. Elemento consensual, como les había mencionado, el elemento consensual es el más importante, los mismos elementos de un contrato, salvo que aquí no vamos a tener constancia de ese elemento. Es decir, en un acuerdo explícito me coludo con otra persona con ese objetivo, coludir, hacer un daño o generar un beneficio en contra de la competencia. Y el otro elemento es el efecto plausible. ¿Por qué es la parte más interesante? Evidentemente podemos decir, la autoridad de competencia puede presumir o puede observar que existen algunas prácticas que no son las comunes dentro del mercado, por supuesto que sí, y aún así estas tengan efectos anticompetitivos. No siempre las conductas que tienen la imagen de ser anticompetitivas
van a generar efectos anticompetitivos. Entonces, sucede lo contrario. Las que tengan la imagen de competitivas pueden generar efectos anticompetitivos. Lo que debo demostrar con el acuerdo implícito es justamente que el efecto plausible sea ese, es decir, que la colusión sea el resultado como tal. ¿Cómo puedo explicar un poco más? Realmente aquí lo que habría que decir es, el efecto que resulta de la conducta no puede ser otro que la colusión. Es decir, no hay competencia, no puedo demostrar la competencia. Los abogados defensores, los propios operadores económicos no han podido demostrar que existieron elementos de competencia en su actuar y en los resultados. Entonces, el efecto plausible resulta del accionar de las dos personas, naturalmente la colusión. Colusión en compras públicas. Como les dije, por el tiempo que es un poco limitado, realmente ponernos a hablar de los 21 numerales de aquí, si me invitan a dar clases con gusto lo hago, pero no hay cómo. Colusión en compras públicas. Para José Antonio Gaspar y Fernando Araya Hasma, radica en el hecho de que participantes reales o potenciales en uno o más procesos licitatorios alcanzan acuerdos con el propósito de eliminar o restringir la competencia que se esperaba tuviera lugar en dichos procesos. El derecho de competencia en compras públicas. El objetivo, una competencia adecuada entre licitadores comporta unos resultados más favorables en términos de menor precio y mayor calidad para el órgano adjudicado naturalmente y por tanto para el interés general. En el sistema de compras públicas, o mejor dicho, un sistema de compras públicas competitivo mantendrá los precios al nivel de los costos marginales, lo que implica reducir al mínimo los costos para las empresas y el gobierno, e impulsará la innovación, así las empresas aprenden unas de otras y por tanto mejoran continuamente sus productos. ¿Qué es licitar? Veamos un poco eso. Es una forma de comprar o vender bienes o servicios a través de una licitación o subasta. Cuando se compra, el contrato puede ser adjudicado al oferente con el menor precio. ¿Qué es la colusión entre oferentes? Es cualquier acuerdo, sea escrito o oral, entre oferentes que limite o reduzca la competencia en una licitación. El acuerdo puede ser entre un oferente y un oferente potencial, ojo con eso por favor, quien en realidad no presenta una oferta. El acuerdo puede funcionar bien y durar mucho tiempo o bien puede durar poco tiempo. En la mayoría de los países, los acuerdos de colusión entre oferentes en licitaciones son ilegales y en algunos países es sancionado con penas privativas de libertad. Como les había mencionado, nuestra ley restringe o se enfoca el análisis, mejor dicho, enfoca las conductas en los dos numerales 6 y 21 de la ley. El 6, yo creo que la parte realmente que tenemos que buscar es que sea en la presentación de ofertas y posturas buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de un tercero. Respecto al 21, son acuerdos entre proveedores y compradores al margen de lo que establece la ley, naturalmente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué resulta nociva la colusión? Impide la interacción de la oferta y demanda, impide la existencia de mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes y o servicios que se busca adquirir y elimina competidores del mercado, limitando las opciones para los consumidores, sean estas entidades públicas o privadas. Prejuicios ciudadanos. Con la colusión se afectan algunos operadores dentro del sistema, ¿no es cierto? Es para aquellos que fungen como competidores, la afectación es al restringirse su derecho a participar en mercados transparentes y eficientes. Para aquellos que fungen como consumidores, al obtener cantidades o calidades no óptimas en relación a aquellas que pudiesen obtener producto de mercados competitivos. Y para aquellos que fungen como contribuyentes, al generarse mayor coste en la contratación pública. Entonces, para hacer un resumen de lo que dijimos anteriormente, colusión vertical, naturalmente artículo 21, dijimos entre compradores y oferentes, es decir, entidades requirentes y los operadores como tales, y la colusión horizontal, que es el numeral 6, que es entre los mismos operadores del mercado. Factores que facilitan la colusión entre oferentes. Aquí hago un punto aparte.
¿Por qué? O hago un paréntesis, mejor dicho. Porque lo que se había mencionado es, dentro de los acuerdos implícitos existen esa doctrina o esa tendencia de considerar que las facilidades que voy a mencionar aquí, o estos factores que facilitan la colusión, son los que, de no existir, imposibilitan o niegan la existencia de un acuerdo implícito, lo cual no es cierto. Entonces, veamos los cuáles son. El número reducido de operadores económicos, naturalmente, como había mencionado, un oligopolio. Baja o nula participación debido a barreras de entrada, condiciones de mercado, existencia de asociaciones o gremios, productos y servicios idénticos, pocos sustitutos, poca innovación tecnológica. Perfecto. Acuerdos entre competidores. Los acuerdos en qué pueden versar respecto a la colusión en compras públicas. Es respecto a quién va a ganar la licitación, respecto a los precios, es decir, un acuerdo para subir, bajar o mantener los precios, un acuerdo para no negociar el precio, acuerdo para limitar los descuentos y promociones, acuerdo sobre fórmulas para calcular precios y también, por supuesto, respecto a quién hará una oferta para determinados clientes, agencias de gobierno en ciertas áreas geográficas. Al respecto tengo que decir algo, bueno, mejor dicho, ejemplifiquemos un poco todo esto. Dentro del numeral 6, por ejemplo, que es una colusión, un acuerdo horizontal, lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 8 del reglamento a la ley menciona el efecto intrínseco anticompetitivo de algunas prácticas. Entre ellas, naturalmente, está el numeral 1, es el que se refiere a precios, y nuestro interés es el numeral 4, que se refiere justamente a la colusión horizontal en compras públicas. Ahora, para poner un caso, obviamente los casos que voy a dar aquí vayan a ser o son estrictamente hipotéticos. Les pongo un ejemplo para ver si es que me puedo dar un poco a entender respecto a lo que es las características de un acuerdo implícito. Un operador, llamémoslo A, mantiene su giro del negocio en la venta de impresoras. Tiene un pariente adicional, qué sé yo, su cuñado que tiene un giro del negocio similar al de él, funcionan en distintos lugares, por supuesto. Y adicional a eso, como hablamos de personas jurídicas, ¿no es cierto? Adicional a eso, las dos personas mantienen un RUC activo con un giro del negocio igual, es decir, la venta de impresoras o materiales de computación. Ahora, ¿por qué menciono esta primera parte que parece tan amplia, que es dos personas jurídicas más dos personas naturales que pueden llegar a coludirse? Lo que pasa es que esto en doctrina es lo que se conocería como grupo empresarial. En muchas legislaciones se ha aplicado que en un grupo empresarial no puede existir un acuerdo porque se dice no existe o no hay cómo coludir con uno mismo. Y me explico un poco. Un grupo empresarial, ¿qué significa? Hablemos como una medusa. Una medusa tiene un casquete y naturalmente los tentáculos. El casquete son todos los socios, las personas naturales son los que forman el casquete. Y aguas abajo, es decir, los tentáculos son las personas que están abajo, sea los RUCs sea los RUCs de personas naturales o sea los RUCs de las personas jurídicas. Ahora bien, en efecto, la doctrina dice esto y espero que me entiendan. Dice, si es que todos están en el casquete, todas las personas están en el mismo casquete, tienen el nivel participativo dentro del mismo casquete, ellos ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿O cómo van a generar un efecto anticompetitivo si dentro del casquete se queda el ejercicio o todos los beneficios o todos los perjuicios que puedan causarles al Estado, ¿no es cierto? Esa es la teoría en sí. Pero naturalmente, y un apego a lo que se considera acá, porque para suerte no resulta relevante para este país, es que en los tentáculos como tal, perdón que hable en esos términos, de los operadores económicos, de los 4 operadores económicos, ¿ellos qué pueden hacer? Ellos pueden ponerse de acuerdo naturalmente para usar de manera indiscriminada, entiendas ese término, indiscriminado, en la contratación pública. Es decir, si yo siendo la persona principal, tengo a mi cuñado, tengo mi otro RUC, y mi cuñado tiene mi otro RUC, tiene su propio RUC, con el mismo negocio, le voy a mi cuñado a decirle, ¿sabes qué? En subasta inversa electrónica, ¿sabes qué? Presenta tu oferta, yo presento la mía, y como no tenemos el mismo nombre comercial, voy a presentar otra mía y otra tuya. Ya generan 4 ofertas en el mercado. Es decir, en una subasta inversa electrónica puede ser hasta con 2, para que no sea negociación única.
naturalmente. ¿Y qué genero? Genero que el resto de competencia o el resto de competidores no pueda o no esté en las mismas condiciones que yo había generado para ese sector, para mi mercado relevante. ¿Por qué? Porque lo que yo hago o lo que estoy haciendo es dirigir o hacer un direccionamiento de la compra pública hacia mi casquete. Entonces, la doctrina, sobre todo, esto se ha generado mucho en España, es que no existe un acuerdo o no puede existir un acuerdo porque no se puede coludir consigo mismo. Para lo que estamos manejando en la superintendencia es una suerte de abuso, no una suerte, es un abuso del derecho a participar libremente en el sector de compras públicas porque uso la facultad que tengo de generar, porque en Ecuador es demasiado fácil, y constituir personas jurídicas para hacerlas participar. Es decir, para abrir un RUC no necesito más que algunas copias de cédulas y punto. Para abrir un RUP en el CERCOP necesito exactamente lo mismo una vez constituida la esta. Y para abrir un RUP como persona natural, lo único que necesito es la copia de lo que ya saqué mis copias. Perdón que sean esos términos un poco vulgares, pero es así de fácil. Entonces, si en Ecuador tenemos esas facilidades para presentar o generar hacer constituciones de compañías, naturalmente voy a poder hacer un sinnúmero de atentados a la competencia y querer resguardarme después en la exclusión de responsabilidad, que sería una exclusión de responsabilidad impropia, de que no existe acuerdo porque no puedo coludir conmigo mismo porque todo mi sector o todas las personas que están allegadas a mí sea accionistas o en participaciones, van para mi mismo lado. Entonces, la teoría que está manejando la Dirección de Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia es un estricto abuso del derecho, y por abuso del derecho puedo y tengo que hacer el análisis ya de un acuerdo implícito dentro de eso. Ahora, como había mencionado, ¿qué pasa en los acuerdos implícitos? El problema de los acuerdos implícitos es que no se deja un rastro o no existe una evidencia propia del acuerdo. Les había mencionado que un acuerdo explícito es como un contrato. Tengo elementos, tengo un correo que le dice a la persona B, envíame 2 proformas adicionales de otras 2 personas para yo enviar a este proceso de menor cuantía. Perfecto, la gente puede enviarlo. Entonces, ahí existe esa conexión, existe la especificidad y la demostración del carácter de voluntad de los operadores económicos. En el implícito no existe eso, y es justamente lo que les había mencionado del elemento consensual, lo que se requiere aquí para hacerla o demostrar la práctica. Pero ¿por qué he guiado un poco hasta este punto la exposición? Es para ver los que tenemos dos problemas. Había mencionado que el artículo 8, en el que se presume una práctica, está incluido la colusión en compras públicas, es decir, el resultado, el efecto plausible, ¿no debería estudiarlo? Es una pregunta que se ha generado, mejor dicho, dentro de la doctrina latinoamericana, porque no mantiene el mismo sistema a nivel europeo, y es, por supuesto, que debo hacerlo. ¿Por qué? Pese a que no estoy obligado voy a poder generar indefensión, o es posible que se genere una indefensión para las partes, es que no les demuestro que el único efecto que podía haber existido de la conducta era el propio acuerdo. ¿Por qué? Como dije, a nivel probatorio, si no tengo ningún contacto, no tengo ningún correo, ninguna llamada, efectúo un allanamiento y no encuentro documentación alguna, no encuentro, naturalmente dentro del allanamiento efectúo copias espejo de los discos duros y tampoco encuentro documentación de otro operador económico o detalles del acuerdo, necesito ir un poco más allá, demuestro el elemento consensual. Y en este elemento consensual es lo que, aparte del efecto plausible, es la parte principal o la médula de toda la conducta. ¿Por qué? El elemento consensual lo que busca son los esfuerzos para coludir. ¿Por qué? Dentro de un sector o dentro de un sistema o dentro de un mercado normal, competitivo, existen los esfuerzos para competir, ¿no es cierto? Y eso es naturalmente la dinámica propia del mercado, competir. En cambio, en un sector, sea cual sea, un mercado, sea cual sea, existe un mayor esfuerzo, se necesita un mayor esfuerzo para no competir y no dejar rastro de esa competencia, de esa no competencia. No sé si soy un poco claro en eso. Entonces, lo que quiero decirles aquí es
En efecto, tenemos un problema muy grande al momento de determinar los acuerdos implícitos dentro de la colusión en compras públicas por las dos partes. De manera doctrinal, evidentemente, existe el problema de no existe la colusión, no se puede coludir con uno mismo, y la segunda parte es de demostrar el efecto plausible de la competencia o demostrar el efecto plausible de la conducta. Y ahí es la parte más complicada de demostrarlo. Para hacer una síntesis de todas las formas comunes de colusión entre oferentes, que también puede ser parte de un acuerdo explícito y uno implícito, son las siguientes, son 4. Ofertas de resguardo u ofertas cubiertas. Un oferente acuerda presentar una oferta más alta que la oferta del oferente designado, o acuerda presentar una oferta que contenga términos tales que no puedan ser aceptados por la unidad contratante. Supresión de ofertas. Una o más empresas acuerdan abstenerse de presentar ofertas o retirar una previamente presentada. Rotación de ofertas. Las empresas conspiran para continuar presentando ofertas, pero en realidad acuerdan tomar turnos para ganar el contrato. El que presenta la oferta más baja, naturalmente. Y la segmentación del mercado. Competidores seccionan el mercado y acuerdan no competir por determinados clientes o en determinadas áreas geográficas. Eso sería toda la exposición. Tal vez algunas preguntas, si tienen preguntas, con gusto. No. Muchas gracias, un gusto.